Bienvenidos a la cultura china. Durante esta exposición los adentraremos a las riquezas que ofrece esta bella cultura. Síganme. Tendremos que explicarles 3 conceptos de los que hablaremos en esta exposición. El primer concepto es el arte. El arte es el concepto que engloba todas las creaciones, expresa una visión sensible acerca del mundo, ya sea real o imaginario. El segundo concepto que les vamos a explicar es la cultura. Esto es todo aquello material o inmaterial que identifica a un determinado grupo de personas, que ha sido producido por la mente y la mano humana, que surgen de varias vivencias en una determinada realidad. Y por último, la identidad cultural. Es el conjunto de peculiaridades propias de una cultura o grupo que permiten a los individuos identificarse como miembros de este grupo, pero también diferenciarse de otros grupos culturales. Años antes de que empezara la cultura china, las personas ya vivían en el norte de la gran región que en la actualidad llamamos China. Los antepasados de los chinos de la actualidad crearon asentamientos agrícolas cerca de 2 poderosos ríos, el Amarillo y el Yangtze. Todo esto fue hace unos 9.000 millones de años atrás. Cerca del río Amarillo aparecieron las primeras civilizaciones humanas que consistían en casas de madera hechas de barro y techadas con caña. Los granjeros cultivaban una planta llamada mijo, además de pescar en el río y cazar. La historia china tiene sus inicios hace más de 3.500 años atrás, en la cuenca del río Amarillo, en donde empezaron a surgir las primeras dinastías como la Shang y la Zhou. La cultura china, según un mito, empieza con los 3 emperadores originarios: Fuxi, que se atribuye de la invención de la escritura y pesca; Shennong y finalmente el emperador amarillo Huang. Este último considerado como el verdadero creador de la cultura. No obstante, no existen registros históricos que demuestren la existencia real de los 3 emperadores ya mencionados, las que de acuerdo con la transmisión oral de generación en generación habría vivido hace unos 5.000 a 6.000 años atrás. Este país también es conocido por su geografía. China cuenta con montañas que en el pasado actuaron como barreras naturales contra otras civilizaciones, las mesetas, que ofrecen bellos paisajes, y los ríos, que cuentan con grandes distancias. China, cuya historia está llena de acontecimientos y descubrimientos científicos, es un país muy complejo, en el que conviven más de 1.3 millones de personas. Esto es más de una quinta parte de la población del mundo. Voy a hablarles un poco más sobre la cultura china y la vestimenta que se ha usado a lo largo de la historia. El shangshan es un traje masculino elegante que está formado por unos pantalones y una chaqueta. Fue introducido al final de la dinastía Qing. Este puede estar en diferentes colores y en la actualidad sigue siendo usado para eventos importantes como bodas y celebraciones de Año Nuevo. Los manchúes en 1636 ordenaron que todos los chinos Han adoptaran el estilo de vestuario shangshan o enfrentaban un duro castigo. Sin embargo, después de la caída de la dinastía Ming en 1644, los manchúes detuvieron esta orden. Solo requerían que los hombres Han que sirvieron como cortes y funcionarios del gobierno usaran ropa manchú, en la ropa tradicional de otros países, como en Japón con el kimono o el hanbok en Corea. El hanfu existe desde hace más de 3.000 años e incluso se dice que fue la prenda vestida por el legendario emperador amarillo. La dinastía Shang desarrolló las primeras versiones del hanfu. Consistía en un yi, una túnica de corte estrecho que llegaba a la altura de la rodilla, junto con un chang, falda estrecha que llegaba hasta los tobillos. Se teñían con colores primarios intensos o tonos verdes, debido a las limitaciones técnicas del momento. El kipao, el típico vestido femenino chino, se originó en Shanghái en el siglo XX, cuando la urbe china ya era una ciudad cosmopolitana abierta a las innovaciones de la moda internacional.
principales características consisten en la integración de elementos chinos y occidentales y el perfecto ajuste de sus líneas a las del cuerpo, realzando las formas femeninas. En la antigua China, la cultura empezó a fomentar varias manifestaciones que después serían muy características de ellos. Una de ellas es la literatura. Esta apareció hace más de 3000 años en la antigua China, aproximadamente más de 8 siglos. Las primeras formaciones de literaturas eran basadas en expediciones que realizaban ellos mismos hasta que las tierras fueron divididas en varias dinastías. Las famosas eran la dinastía Zhou, cual basaba su literatura en religión, donde surgieron varias escrituras sobre el taoísmo y el confucianismo. Otra de las más reconocidas por su poesía fue la dinastía Tang. Durante este periodo, dos poetas famosos surgieron: Li Bai, lo cual escribía poemas sobre la política y las guerras, y Du Fu, lo cual escribía poemas sobre la pobreza. Si bien algo reconoce a China, son sus inventos. Mediante documentos se ha dado a conocer que durante muchos años en la antigua China, ellos fueron los primeros en construir estos inventos antes que cualquier otra cultura. Uno de esos inventos más famosos es la brújula. Ellos descubrieron la función del imán, lo cual implementaron para juntar una aguja y un pedazo de caña para poder apuntar hacia el norte. La brújula fue inventada para ayudar a los marineros a regresar a casa. La seda fue algo que impactó a China durante ese tiempo, ya que se mantuvo el secreto del proceso y la exportaban por mucho dinero. La seda fue descubierta cuando un capullo de un gusano cayó desde un árbol a la taza de un hombre. La seda comenzó a salir del gusano sin parar. Esto hizo que él experimentara con el gusano hasta que encontraron una manera de hilar la seda. Otros inventos significantes también fueron inventados por ellos, como la pólvora, lo cual utilizaron para armas y fuegos artificiales, y el papel. Otra de las manifestaciones más populares en esta cultura es la pintura. La pintura en la China antigua se vio primeramente reflejada cuando hubo cambios sociales en la comunidad, ya que la gente la usaba para ilustrar los cambios y pequeñas guerras que tomaban parte en sus pueblos. La pintura tradicional empezó haciéndose en papel de arroz y seda usando pinceles. La pintura estaba hecha a base de tinta y otros colorantes hechas con insectos y flores. Y al igual que los materiales, existe una manera tradicional de pintar. Ellos usaban lo que llamaban huohua, lo cual consiste en mojar el pincel en tinta y trabajar en el papel tradicional ya antes mencionado. Pero también existen dos técnicas llamadas gongbi, lo cual tenía detalles excesivos, y xiebie, lo cual se hacía a mano alzada. Al igual que la literatura, cada dinastía tuvo sus características a lo que es la pintura, como algunas que añadían poesía a su significado, otros que se enfocaban más en pintar paisajes detallados sin su significado. China fue una de las primeras civilizaciones que se crearon, y es algo extraordinario el hecho que ha existido desde hace miles de años y sigue existiendo hasta el día de hoy, gracias a su organización y a su gran cultura. La cultura china es una de las culturas principales, ya que de esta muchas otras culturas se han basado, ya sea para la creación de sus vestimentas, de sus costumbres o de sus tradiciones. Sin la cultura china, nuestras vidas serían muy diferentes, ya que la gente de la cultura china inventó cosas que son demasiado importantes para nuestra vida diaria.